En la parte central de la costa del mar Egeo se encuentra Jonia, región caracterizada por la presencia de múltiples ciudades-estado con poderes republicanos o tiránicos o coaligados entre sí. La Liga Jónica se llamaba al conjunto de 12 ciudades: Mileto, Quíos, Clasómenas, Colofón, Eritras, Lébedos, Miunte, Fócea, Priene, Teos y Éfeso. Los grupos sociales predominantes en la zona eran los mercaderes y los marinos, quienes facilitaban un rico comercio con Grecia, Italia meridional, Egipto y Fenicia. El postulado "el mundo es cognoscible" sería una singularidad, un rasgo definitorio de la civilización griega que encontraría en Jonia su matriz. Que la naturaleza sea cognoscible quiere decir que no está sujeta a capricho, que rige en ella la necesidad, ananqué. La naturaleza está regulada según principios, siendo la labor del físico explorar esa necesidad. La naturaleza no es un conglomerado dispar sin principio de organización interna. La variedad de las cosas de la naturaleza constituye un mundo, cosmos, término griego para designar el orden. Esto abre la pregunta: ¿cuáles son esos principios? En Tales, Anaximandro y Anaxímenes se fraguan dos postulados. Primero, el mundo es inteligible, y segundo, conocer es en sí mismo neutro en relación a tal mundo, es decir, el conocimiento en sí no perturba aquello en lo que se vuelca. Tales de Mileto. Se dice que se dedicaba al comercio marítimo. En razón de ello recorrió muchos países. Brindó a los sacerdotes egipcios una manera de calcular la altura de una pirámide, estableciendo una analogía de proporción entre, por un lado, la longitud de la sombra de su bastón respecto a la longitud del bastón mismo, y por otro lado, de la sombra de la pirámide respecto a esta. Muchas otras hazañas se atribuyen a Tales. La predicción de un eclipse de sol en 585 a.C., que independientemente de su veracidad, muestra que Tales observaba la regularidad en las órbitas y preveía la ocultación del Sol sin considerarlo un hecho aislado, fruto del azar o de alguna intervención divina. Tales hacía del agua el elemento primordial al que todas las cosas se reducirían. ¿Por qué el agua? Tales tuvo ocasión, como todos nosotros, de percatarse de que la vida surge efectivamente de medios húmedos. Condensándose el agua forma cuerpos sólidos. Rarificándose en forma de vapor, el agua muta en aire, que generará el fuego. Incluso Tales se aventura a decir que la tierra flota en el agua como un pedazo de madera. Estamos ante un hecho insólito: el buscar un elemento generador de la multiplicidad de entidades que constituyen el mundo. Lo importante aquí es la convicción de que hay algo que efectivamente está en los cimientos, algo sobre lo cual reposa. Anaximandro. Las cosas en nuestro entorno se muestran como una determinada composición de agua, tierra, fuego y aire. No confundir los elementos constituye el elemento más elemental de la diferenciación. Para Anaximandro, aquello a lo que los elementos se reducen no puede ser diferenciado. Carece de límite, término o fin, peras en griego. Carece de algo que le separe. Es no limitado o infinito, apeiros en griego. Aristóteles, años más adelante, estaría en contra de este planteamiento de Anaximandro, al considerar que lo infinito no puede ser aprehendido por los sentidos. Infinito en él sería entonces una palabra que designa lo irracional. Para Anaximandro es inútil considerar que la Tierra flota sobre algo, como afirmó Tales, puesto que del otro lado de la Tierra hay exactamente lo mismo que vemos sobre nosotros. De hecho, para él la Tierra es cilíndrica y reposa sobre el vacío. Anaxímenes. Lo profundo es el aire. Para Anaxímenes, el aire sustituye al agua, lo cual constituye un progreso si se trata de reducir la materia a tres estados: sólido, líquido y gaseoso. La condensación describe el fenómeno físico por el cual un gas pasa a un estado sólido. La rarefacción es la disminución de densidad. Anaxímenes explica la emergencia del fuego por rarefacción del aire, mientras que la tierra y el agua surgirían a partir del aire por condensación. El mérito de Anaxímenes es que explica su teoría de la condensación y rarefacción a cosas físicas concretas. Heráclito. El agua, tan preciada para Anaximandro, es en Heráclito reducida a expresión del fuego, que tras condensarse, humedad, se comprime. Del agua sale a su vez la tierra como efecto de la congelación. Adoptar formas substanciales y restaurarse una y otra vez a partir de esta transformación de sí no es para el fuego algo accidental, sino su destino esencial, su manera de ser.
La verdad escondida tras la diversidad de formas que la naturaleza nos presenta no es tanto el fuego como el devenir del fuego. Pitágoras. El nombre, al parecer, proviene del hecho de que su padre, un comerciante de Samos, en un viaje a Delfos, consultó al oráculo, quien le anunció el nacimiento de un hijo que sería célebre por su sabiduría, anunciado por el oráculo. Pitágoras viajó por Babilonia, Egipto y a la cercana Mileto, donde habría recibido las enseñanzas de Anaximandro y Tales. Posteriormente en Crotona, hacia el año 540 a.C., fundó su escuela. Cuando se utiliza la expresión escuela pitagórica, hay que precisar que habría habido tres sucesivas: paleopitagórica, medio-pitagórica y la Academia Pitagorizante de Platón. En la escuela se dice que el maestro enseñaba en público cuando se trataba de asuntos generales, reservando las cuestiones más profundas a los iniciados. Los primeros eran llamados pitagoristas, los segundos pitagóricos. También se utiliza la distinción entre exotéricos novicios, divididos a su vez entre postulantes y novicios, y entre los esotéricos o dotados de conocimiento interior, llamados también matemáticos. Entre ambos, pero formando parte de los iniciados, estarían los auditores, acusmáticos. Los esotéricos se dividen en venerables, sebasticoi, políticos, contemplativos y físicos. Los contemplativos son los genuinamente matemáticos. Los matemáticos han accedido al conocimiento a partir de símbolos y centran su reflexión en la aritmética, música, geometría y astronomía, el quadrivium de la Edad Media. Los físicos se ocupan de la mecánica, geografía, meteorología, medicina, gramática y hasta poesía. Respecto a los políticos, la doctrina pitagórica constituye el embrión del platonismo, en la cual se defiende una aristocracia en la cual gobierna la élite de los sabios. El pitagorismo divide la sociedad en tres funciones: productores, guerreros y jerarcas sacerdotes. Los iniciados vivían en comunidad y practicaban una especie de comunismo de los bienes inmediatos. Uno de los preceptos o reglas de la comunidad era criar un gallo pero evitar su sacrificio, pues los pitagóricos habían hecho suya la creencia egipcia en la metempsícosis, reencarnación en otro cuerpo, inclusive animal, lo que explicaría su ideario vegetariano. La división entre los iniciados pitagóricos consistía en acusticoi, que recibían la enseñanza oral de algún discípulo, matematicoi, en razón a la cantidad y calidad de las cosas aprendidas. El pitagórico docto en multitud de cosas susceptibles de ser aprendidas quedaba reducido al matemático, en el sentido que nosotros le damos al término. ¿Cómo puede pasar por la cabeza que la naturaleza es en realidad una pluralidad de combinaciones de números? Aristóteles mucho más tarde quedó sorprendido con esa teoría. Un número para él era una abstracción, es decir, una propiedad o cualidad inseparable de un objeto o conjunto de objetos, pero que el entendimiento consideraba como si tuviera entidad por sí mismo. El debate sobre si los números son abstracciones o si son el fundamento de las cosas percibidas es un debate sobre el peso de un tipo particular de ideas que acabará derivando en el combate más general relativo a si las ideas como tales son o no forjadoras del mundo. Cimentación y quiebra del pitagorismo. ¿De dónde pudo surgir esta idea de que en el número está la esencia de las cosas? Cabe conjeturar que en la constatación del lazo entre relaciones acústico-musicales y combinaciones numéricas se encuentra la clave de la confianza de los pitagóricos en que la realidad física puede ser toda ella reducida a número. Al parecer, Pitágoras, encontrándose en una fragua, oyó cómo resonaba el yunque al ser golpeado por el martillo y habría intuido la especial semejanza entre un sonido y el sonido que nosotros llamamos a la octava, y además que entre ambos se daba una relación matemática. Consideremos la secuencia de notas que forman una frase musical en una sencilla melodía. La frase puede ser presentada en última instancia como sucesión de meros sonidos producidos por un objeto material, una cuerda para este caso. Los sonidos no surgen de forma azarosa sino mediante regulación de la cuerda que los produce, la cual obedece de dos maneras al registro matemático. Primero, lo determinante es el número de vibraciones en las cuerdas, de tal manera que matemática es ya la cualidad misma del sonido susceptible de ser utilizado. Segundo, al tener los sonidos bien diferenciados entre sí, a la hora de seleccionarlos para forjar la secuencia constitutiva de la frase musical, se introduce por algún método un criterio de combinación proporcional o armónico. La frase musical genera emociones. La emoción es un fenómeno de orden psíquico. La melodía, por su parte, es una sucesión de fenómenos físicos.
La tesis pitagórica es la que de ambos órdenes de realidad tienen el común denominador de la proporción. Si se estima que el alma tiene la combinación numérica correspondiente a las proporciones de la cuerda, es entonces relativamente lógico sostener que otras cosas del alma también son número, o determinada proporción de números. De hecho, todo lo sensible ha de ser reducido a lo numérico, es decir, hemos de encontrar la diferencia cuantitativa tras la diferencia cualitativa que perciben nuestros sentidos. Es tan número el fuego, el aire y la justicia como la ocasión afortunada, Kairos. La justicia o equidad encontraría soporte en los números llamados cuadrados, simplemente por el hecho de que estos son reductibles a dos factores iguales. 4 igual a 2 por 2, 9 igual a 3 por 3. Los cuatro elementos son identificados más con la geometría, pues se les identifica con los poliedros regulares. Que la música haya sido el primer dominio de reencuentro de la matemática cuando nadie lo esperaba, puede haber tenido peso en el misticismo de los números que se atribuye a la escuela pitagórica. Max Weber, en Economía y Sociedad, plantea la hipótesis de que la música en la Grecia antigua sería en gran parte un medio para congraciarse con determinados dioses, a la vez que arma arrojadiza frente a los dioses contrarios. Los pitagóricos también conjeturaron que pese a las apariencias, la Tierra probablemente era esférica, y fueron los primeros en concebir el movimiento de la Tierra, no en torno al Sol, pero sí a lo que denominaban fuego central. Asimismo, los pitagóricos fueron pioneros en declarar que la Tierra es un planeta entre otros, y no el centro del universo. La actitud pitagórica ante la matemática puede ser sintetizada de esta forma. Por un lado, confianza en que la matemática se halla tras las cosas más heterogéneas y de hecho tras todas ellas. Por otro lado, confianza en que la matemática se halla inscrita potencialmente en nuestras facultades espirituales, de tal manera que filósofo es aquel que, en primer lugar y ante todo, actualiza su capacidad para la matemática. Unas preguntas que quedan son: ¿cuáles son los principios de los números? ¿Cuáles son los primeros números? ¿Cómo se generan los demás? El primer número es la unidad o mónada, que el pitagórico vincula con el principio de identidad. El número 2, primer número par, se asocia con el principio de no contradicción. Tenemos en estos dos números un principio generador de los números enteros. El número 10, tetractis, fue al parecer uno de los símbolos de mayor importancia para los miembros de la comunidad. Se dice que a él se dirigían oraciones, por ser detentor de la clave de todas las cosas. Una de las posibles razones de este culto al número 10 es la función que sus cuatro números componentes tienen en las relaciones musicales: un medio, octava, dos tercios, quinta, tres cuartos, cuarta. Después de Pitágoras. Discreto se llama a todo conjunto de cosas que puede ser designado por un número entero, las manzanas de un cesto, por ejemplo. Para este caso cabe preguntarse ¿cuántos? La respuesta siempre es un número entero. En cambio, en lo continuo, como contrario a lo discreto, no se puede dar respuesta a la pregunta ¿cuántos? Supongamos que tras la apariencia de continuo que presentan los sólidos, lo que hay es una enorme pluralidad de partículas, enmarcadas en lo que podríamos llamar una distancia pura, distancia asignada, que es la imagen misma del vacío. ¿Cómo se llama a esta idea del vacío? En el intervalo entre dos números enteros, a y b, podemos considerar un fenómeno fraccionario, por ejemplo, c igual a más b dividido en 2. Es fácil apercibirse de que en general, por pequeño que sea el intervalo entre dos números racionales, siempre podemos introducir en ese intervalo una cantidad ilimitada de números, asimismo racionales. Dado que la división de un intervalo en la mitad de la mitad, etc., no se acaba, el número de puntos de un segmento de recta es incontable. Lo que es incontable es el conjunto de números que se dan entre dos números dados. La hipótesis de lo irracional abre una puerta a la idea de los agujeros en el continuo, que constituye uno de los pilares de la teoría atomista, en última instancia solo átomos y vacío. La sombra del pitagorismo. Copérnico se refiere explícitamente a pensadores tempranos que le habrían llevado a meditar sobre la posibilidad del movimiento de la Tierra. La tendencia de buscar en los números un principio de inteligibilidad no abandonaría nunca totalmente a la filosofía. Leibniz hace de Dios un demiurgo matemático. Kant hace de la matemática el núcleo de aquello sobre lo cual ha de reflexionar el filósofo cuando se pregunta qué podemos conocer y qué debemos renunciar a conocer.